Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, hay tres números consecutivos y la suma del cuadrado de estos números es 365. Encuentre estos tres números. Entonces tenemos tres números consecutivos, que quiere decir de que van seguidos. Por ejemplo, un ejemplo de algunos de los números consecutivos, 1, 2 y 3. O 5, 6 y 7. Todos ellos son números consecutivos, pero nos dice que la suma de la suma al cuadrado de estos números es 365. Entonces, primero partamos de los números consecutivos. ¿Qué tienen de especial los números consecutivos? Que van seguidos. Entonces, si yo tengo un número consecutivo, lo puedo nombrar X, el segundo número consecutivo que va a tener sumado una unidad. Entonces le vamos a sumar X más 1. Y el siguiente número, ¿cuál sería? Sería X más 2. X más 2. Ahora, ¿qué me dice de esos números consecutivos? Me dicen que la suma del cuadrado de estos números es 365. Es decir, nos quedaría que el primero al cuadrado, x al cuadrado, más el segundo número, que es x más 1 al cuadrado, más el tercero, x más 1 al cuadrado, es igual a 365. Y si observamos, nosotros aquí tenemos un binomio que lo podemos extender. Entonces, recordemos cuál es la fórmula para extenderlo. Esta es la fórmula para poder extenderlo, que me dice a más b al cuadrado es igual a al primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y es la que vamos a utilizar para extender estos dos términos que tenemos aquí. ¿Cómo me queda? Voy a escribir el primero es x al cuadrado más, y aquí tenemos un binomio que lo vamos a extender utilizando la fórmula. ¿Qué nos dice? El primero al cuadrado sería, ¿cuál es el primer término? X al cuadrado, luego el signo más 2 por el primero más el segundo. El primero es X y el segundo es 1. Entonces multiplicamos 2 por 1, 2X más el último término al cuadrado, 1 por 1, 1. Hacemos lo mismo con este que tenemos aquí. El primer término al cuadrado sería x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Multiplicamos los números, 2 por 2, 4, por x sería 4x más el segundo término al cuadrado, 2 por 2, 4. Y todo eso es igual a 365. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a resolver las operaciones. ¿Cuáles son los términos semejantes? Tenemos este x cuadrado y este x cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a operar. Observamos los coeficientes 1, positivo 1 y también positivo 1. Entonces los sumamos. 1 más 1 sería 3x al cuadrado. Luego tenemos términos con x, está este y este también que tiene la x, lo sumamos, 4 más 2 sería 6x. Y por último los números, 1 más 4 que sería 5. Y todo eso lo igualamos a 365. Bien, luego, ¿qué vamos a hacer? Luego de esto, vamos a pasar ese 365 al lado izquierdo de la ecuación. Entonces, para pasarlo, este está aquí sumando, va a pasar al otro lado a restar. Entonces me quedaría
3x al cuadrado más 6x más 5 menos 365 igual a 0. Y podemos realizar esa operación. ¿Cuánto es 5 menos 365? Sería negativo 360. Entonces, me quedaría 3x al cuadrado más 6x menos 360 igual a 0. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación cuadrática. ¿Y cuál es la manera para resolver una ecuación cuadrática? Siguiendo la fórmula general cuadrática. La fórmula general cuadrática, que es la que tenemos aquí, primero identificamos los términos A, B y C. A es igual a, en este caso el número que está acompañando, a mi x cuadrado es 3. B es igual a el número que acompaña a la x, que es 6. Y por último, mi C, que es igual a negativo 360. ¿Y qué voy a hacer con eso? Lo vamos a sustituir en la fórmula cuadrática. Entonces, al momento de sustituirla, me quedaría negativo b, que negativo b es 6, más menos b al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, menos 4 por a, que a es 3. Entonces ponemos por 3. Y c, que es negativo 360. Sobre 2 por a, que es 2 por 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar las operaciones. Lo que está dentro del radical, tenemos menos 6 más menos 6 por 6. Este lo podemos realizar, esta operación, que 6 al cuadrado es 36. Menos 4 por 3 por 360. 4 por 3 es 12. Y lo multiplicamos por 360 es 4320. Recordemos que aquí es negativo 360 porque el último término es negativo. Entonces, a multiplicar los signos, menos por más es menos y menos por menos es más. Por lo tanto, el signo es más. Y a multiplicar 4 por 3 por 360 es 4320. Vamos a colocar aquí 4320. Y el de abajo 2 por 3, que es igual a 6. Podemos seguir calculando. Nos falta calcular lo que está todavía dentro del radical, que sería 36 más 4320, que es 4356. Entonces, lo que está dentro, colocamos 4356. Ahora, verifiquemos si es exacta la raíz de 4356 y observamos que la raíz cuadrada de 4356 es 66. Por lo tanto, esto nos quedaría más menos, la podemos quitar del radical, más menos 66, negativo 6 más menos 66 sobre 6. Entonces tenemos dos respuestas. Separamos las respuestas en dos partes. La primera sería negativo 6 más 66 entre 6. Y operamos negativo 6 más 66 es igual a positivo
60 entre 6 sería 10. Y la otra, negativo 6 menos 66 es negativo 72 entre 6 sería negativo 12. Por lo tanto, tenemos 2x, pero nosotros queremos encontrar los tres números consecutivos. Entonces, la respuesta final sería, los números consecutivos pueden ser 10, 11 y 12, o también pueden ser negativo 12, negativo 11 y negativo 10, porque estos dos números cumplen la condición que nos pedía el ejercicio. Realicemos el siguiente ejercicio. Nos dice la suma de dos números es 10 y la suma de sus cuadrados es 52. Entonces tenemos dos números, los vamos a nombrar como X y Y. Esos son los dos números que nosotros tenemos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que si yo sumo estos dos números, el resultado que voy a obtener es 10. Y también nos dice que la suma de sus cuadrados, es decir, que si yo elevo al cuadrado cada uno de esos dos números, va a ser igual a 52. Tenemos que encontrar cuáles son esos dos números. Bien, entonces, aquí tenemos las dos variables. Entonces, ¿qué podemos decir? Que supongamos que si un número es 5, el otro valdría 5 porque la suma de ellos es 10. Si uno es 6, el otro valdría 4 porque la suma es 10. Ahora vamos a despejar para X. ¿Qué pasa si yo despejo para X? Al momento de despejar para X, voy a obtener que X es igual a 10 menos Y. X es igual a 10 menos Y. Entonces ya tengo el valor de la X. ¿Qué voy a hacer con este valor que encontré? Lo que voy a hacer es sustituirlos en la ecuación de abajo. Entonces lo vamos a, en vez de la Y, lo que vamos a escribir es 10 menos, en vez de la X lo que vamos a escribir es 10 menos Y. Entonces, ¿cómo me quedaría el ejercicio? Vamos a hacerlo. Aquí tengo X al cuadrado, pero yo ya tengo que X vale 10 menos Y. Por lo tanto, me quedaría, lo voy a colocar entre paréntesis, 10 menos Y, pero este aquí está al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, este Y menos 10 menos Y también lo voy a colocar al cuadrado. Más Y cuadrado es igual a 52. Ahora realizamos este binomio que tenemos aquí. Como ya sabíamos anteriormente, la fórmula que utilizamos para poder extenderlo era el primero al cuadrado, que sería 10 por 10, 100, menos 2 por el primero por el segundo, que sería menos 20, y menos el último al cuadrado, que sería y cuadrado, más y cuadrado. Luego escribimos mi y cuadrado, el que está afuera, y lo igualo a 52. Bien, entonces ya lo tengo de esta manera. ¿Y qué voy a hacer? Operar los términos semejantes. Entonces, al momento de que operamos los términos semejantes, aquí veo estas 2y, los podemos ir ordenando. Y cuadrado más y cuadrado sería 2y al cuadrado. Luego, el término que tiene la y, solamente hay uno. Entonces sería menos 20y
Y por último, ese 100 más 100 igual a 52. Bien, ahora, pero observemos que este 52, para que mi ecuación esté igualada a 0, yo tengo que mover ese 52 al otro lado. Por lo tanto, me quedaría 2y al cuadrado menos 20y más 100, el otro lado pasa como menos 52. Y ahora sí lo podemos igualar a 0. Bien, entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Restar 100 menos 52, que es 48. Entonces me queda 2y al cuadrado menos 20y más 48 igual a 0. Entonces, por lo tanto, esta es mi ecuación y es una ecuación cuadrática que la podemos resolver con la fórmula general cuadrática. Identificamos los términos A, B y C. A, que es igual a 2. B es negativo 20. Y C, que es 48. ¿Y qué vamos a hacer? Sustituirlos en la fórmula que tenemos arriba, que es la fórmula cuadrática. Entonces, en vez de escribir el valor de B, vamos a escribir negativo 20. Entonces, escribimos aquí, entre paréntesis, negativo 20. Luego, más menos B al cuadrado sería negativo 20 al cuadrado menos 4 por A, que A es 2, por C, que es 48. Por sobre 2 por A, que sería 2 por 2. Ahora realizamos las operaciones. Observemos que primero estamos multiplicando estos dos signos. Menos por menos es más, por lo tanto aquí me quedaría positivo 20. Luego, menos 20 al cuadrado, negativo 20 por negativo 20, sería positivo 400. Multiplicamos negativo 4, primero el signo menos por más, menos por más es menos, por lo tanto quedaría negativo. 4 por 2 es 8 y 8 por 48 es 384. Entonces lo escribimos, 384. Y 2 por 2 es 4. Ahora nos quedaría y igual, escribimos lo mismo y operamos el término que está adentro del radical, que sería 400 menos 384, que 400 menos 384 es 16. Entonces escribimos 16 y la raíz cuadrada de 16 es exacta. Entonces podemos dividir esta respuesta en dos soluciones. La primera solución sería 20 más 4 entre 4. 20 más 4 es 24, entre 4 es 6
Y 20 menos 4 es 16, entre 4 es 4. Por lo tanto, ya tenemos nuestras dos respuestas, pero la pregunta es, ¿cuáles son esos dos números? Tal que la suma de ellos es 10 y la suma de sus cuadrados es 52. Si tenemos que vale 6, ¿cuál sería el otro número? Obviamente sería 4, porque 6 más 4 es 10. Y si lo elevamos al cuadrado los dos números, 6 por 6, 36, y 4 por 4 es 16, y lo sumamos, tenemos que 36 más 16 es 52. Por lo tanto, los dos números serían 6 y 4.